la crítica, no lo hace el lector. O sea, el mercado influencia todo. Entonces al mercado le dio porque lo que se tenía que vender eran novelas y que los escritores se legitimaban a través de hacer una novela. Entonces hicieron a un lado a los poetas y a los cuentistas que, que también son muy valiosos, y un escritor no puede convertirse en escritor, pienso yo, si no lee poesía y si no lee cuentos y si no lee ensayos. O sea, todo como dije ahora está en un mismo estante, y un escritor no se hace escritor solo leyendo novelas. O sea, la poesía le da otro tipo de oído al escritor. El cuentista le enseña a sintetizar el lenguaje también, a armar una estructura más sintética también. Entonces, eh, el mercado no piensa en eso, sino en el producto final. Entonces lo que hace es, nos prohíbe a los lectores conocer muchos poetas. En Colombia tenemos muchos poetas. Muchísimo. O sea, eh, en Latinoamérica hay muchos poetas y muy buenos que no llegan porque primero en sus países no los publican, o los publican editoriales independientes que tienen una distribución más restringida, pero las grandes editoriales se niegan a eso y no reeditan a otros poetas que ya fueron legitimados. Entonces, Juan Manuel Roca saca sus libros de poemas en editoriales que no son grandes, pero la novela de Juan Manuel Roca la publica Alfaguara, que me parece a mí que no es tan buena, pero no publica sus poemas que sí son muy buenos. Entonces es una cosa contradictoria, y en eso no entra la crítica, no entra el lector, sino el Bueno, mercado mismo. Gustavo está repitiendo constantemente bueno, malo, bueno, malo. ¿Qué piensa Carolina Sborowski de esa crítica que todavía funciona desde una administración adjetiva? Pero, o sea, este texto es bueno, este texto es malo. Sí, bueno, yo creo que no hay una crítica, sino en todo caso críticas, y distinto tipo de críticas. No es lo mismo la crítica que trabaja en los periódicos o en la prensa, digamos, que le pone estrellitas o puntaje a los textos. Felices. Claro, sí, no sé cómo es acá en Colombia, que la crítica académica o la crítica de investigación, ¿no? En mi caso muchas veces hay ciertos críticos que yo tomo casi como faros y que me gusta mucho seguir porque iluminan hacia zonas que yo nunca hubiese llegado como lectora y que me interesa mucho, incluso que arman cruces y arman series, diálogos y sistemas más que interesantes y más que ricos, que en todo caso me parece que esa es la crítica que en todo caso me interesa. Por supuesto que la crítica normativa es casi un sinsentido, por lo menos en el terreno de la literatura, lo mismo que ciertas ideas como la calidad a mí me suena a leche, a un producto, digamos, que me parece que en la literatura no sé hasta qué punto son términos pertinentes. La literatura y las certificadoras. Y todavía eso es claro, una la gran ISO pesadilla. 9000, qué sé yo. Sí. Bueno, hay momentos donde se desdibujan las intenciones de catalogar los textos. Por ejemplo, cuando se está hablando de la poca divulgación del ensayo, cuando se está hablando de la poca divulgación de la poesía o de la preponderancia de la novela, aparece un autor como Coetzee, con un libro como Diario de un mal año, que es un texto que en un piso es un ensayo sostenido y en el otro una pequeña novela. Claro. ¿La autoría va desmontando esas prevenciones? Y eso es una noción que a mí me interesa mucho pensar más, en la figura del autor, ¿no? Digamos, Coetzee, como es el caso que vos ponés, o que juega con la autobiografía, pero a su vez exhibe la imposibilidad de la autobiografía, ¿no? La autobiografía como género imposible, en tanto no es posible hablar de uno mismo, y en tanto, bueno, toda voz narradora es una construcción a fin de cuentas, y uno no puede conocerse, pero sí jugar un poco como si fuese con el espejismo de que eso sí fuese posible, y a su vez ir exhibiendo cómo se monta ese procedimiento. Sí, obviamente que
son cruces mucho más, me parece que en todo caso enriquecen y complejizan, y que me parece que quizá la pregunta es, bueno, esto finalmente es una novela, es un diario íntimo, ¿no? Yo no sé si es una pregunta que un autor que lea desde el deseo y desde la pulsión le preocupe. En todo caso, si el texto funciona y si el texto te interpela, la lectura se sostiene y se continúa, ¿no? Y me parece que quizá el riesgo que yo a veces en esto que escuchamos, esa cosa machacona y la pena y la autolástima, la victimización, es como si hacer literatura nos convirtiera en víctimas sí, o en beatos y estaremos dando una función social. Bueno, eso es la Cruz Roja, finalmente. Podemos vivir sin literatura y realmente el mundo no va a pasar gran cosa. Y a veces en nombre de eso finalmente se terminan, o uno ve escritores nuevos que terminan con una idea de lo literario como una cuestión absolutamente solemne y aburrida, y ese es otro riesgo. Me parece que una literatura que no se cuestione, que termine siendo aburrida y que termine confirmando lo que se supone que es ser, yo me parece que es un gran riesgo, por lo menos para los que estamos iniciándonos. Bueno, primero yo estaba catalogando eso bueno o malo, porque estaba hablando de la crítica es una culpa tuya, ¿no? Esa es la manera de construir. Sí, quedó claro. Pero Gustavo Bueno. pero la crítica académica sí trata, de hecho hace un aporte muy importante, y es que descubre unas cosas nuevas que ya se estaban dando por perdidas, que uno ni se imagina que existen, pero entonces cuando uno llega a esa crítica las encuentra y son tesoros. O sea, lo que está haciendo ahora los investigadores de la literatura afrocolombiana, por ejemplo, están descubriendo unos autores muy buenos, muy interesantes, que descubriendo elementos dentro de las grandes novelas que no habían sido considerados. O también, claro, o sea, son unas lecturas nuevas a viejos textos, a novelas publicadas de hace tiempo que no se les había hecho la lectura, y eso hace que se mueva también ese mercado literario en otro ámbito, tal vez más pequeño, porque ahí ya los lectores especializados, si los podemos llamar así, o los escritores, les interesa más eso que a los lectores común, que leen otro tipo de literatura y están esperando siempre la novedad. Pero eso, entrando al tema de qué es literatura y qué no, que vos planteabas ahora, es un río revuelto ahí que es muy difícil definir. O sea, no sé, de pronto en el libro de Ingrid Betancourt se encuentran tiros literarios que uno ni se imagina, o en el libro que hizo Maradona hace tiempo, que, bueno, mentiras, no encontré ninguno ahí, pero de pronto alguien sí los encuentra, ¿sí me entiendes? Coppola hizo uno. Coppola, bueno, sí. hay un fenómeno también, ¿qué piensa Carolina Zborowski de los escritores fantasmas, ¿no? Ah, los ghostwriters. Y me parece que es un nicho fantástico para trabajar cuando uno se recibe. Sí. Claro que sí. Y de pronto yo me tocó trabajar también de eso, y a mí me sirvió mucho porque me pude soltar con cosas que quizá a mí me hubiesen dado pudor en ese momento, aunque sea para saber lo que no quería hacer. Pero me permitían como un cierto laboratorio de escritura y trabajo con el oficio que creo que no lo hubiese logrado de otra forma. Me parece que, aparte me parece quizá lo más noble, porque es uno tiene sí o sí que dejar de lado la vanidad de la figura autoral y del sello del nombre propio, y finalmente volverse solamente al texto y a la escritura. Igual me parece que es una mentira sostenida por todos. Todos sabemos que Guillermo Coppola no puso ni una coma en ese libro, como seguramente Ingrid, no creo. Pero bueno, le dio trabajo a muchos estudiantes de literatura. Bueno, ahí hay la opción. Enfrentarse al oficio más allá del nombre, ¿no? Es una posibilidad. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Y Gustavo, muchas gracias también. A ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vemos en un próximo Conversandos. Estamos aquí, Conversandos.